Señor, que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos a un mensaje más de nuestro Señor. Hoy en esta tarde, el tema de hoy, escuchen bien, es perseverar hasta el final. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a estar hablando, por supuesto, de personas bíblicas, personas que perseveraron y posteriormente fueron salvos por la misma fe que ellos tenían al perseverar. Y vamos a verlo todo esto, como ya es una costumbre, a través de las Escrituras, porque tenemos que conocer, tenemos que saber lo que está escrito, como siempre se los he dicho, y no dejarnos llevar por doctrinas de hombres allá afuera que ellos están inventando, sacándolas de las Escrituras, y parecen verdaderas y parece que tienen sentido, pero no son. No lo son, porque yo he oído todo el tiempo, se escucha de algunos predicadores cuando empiezan a hablar acerca de Jesús y la salvación. Ellos empiezan a decir que los pecados no son perdonados por medio de Jesús, y que ya no existe nada en uno, sino que ya cuando Dios el Padre nos ve haciendo las cosas, ya no nos ve a nosotros, dicen ellos, que están viendo a Jesús. Entonces, eso no está por ningún lado. Esa doctrina de que nosotros somos cristianos y Dios el Padre nos ve movernos y ya no nos ve a nosotros, sino que había un hijo trabajando. ¿De dónde están sacando eso? A lo contrario, la Biblia dice que cuando uno hace las cosas que no agradan a Dios, y si uno está en el Espíritu, uno entristece al Espíritu, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Entonces mucha gente está hablando de todo esto, y lo dicen con tanta fuerza que pareciera que es verdad. Pero por eso nosotros seguimos hablando lo que está escrito, para que las personas conozcan y sepan la verdad, y se mantengan en la verdad, y se mantengan en la luz de Dios. Porque esto pareciera que a mucha gente la está convenciendo, el creer todo ese tipo de doctrina errada que los hombres están inventando en las mismas Escrituras. Por eso es necesario ver esto, y es necesario ir conociendo para salir e ir caminando victoriosos todo el tiempo. Entonces vamos a estar hablando, se lo repito, de perseverar hasta el final, y vamos a hablar un poco acerca de la fe también, porque todo eso está escrito, lo tenemos que ver. Y vamos a ver con personas que estuvieron actuando frente a Jesús y que Jesús les decía qué es lo que ellos deseaban de entre toda la gente, que los demás, aunque estuvieran ahí, no lo tenían, solamente aquel que quería perseverar en el Señor. Todo eso está escrito aquí, para que ustedes vean que no todos los que son llamados van a ser escogidos. Entonces aquí escrito está todo esto que vamos a ver acá. Y vamos a empezar en Mateo 10:16. Y dice en el encabezado: persecuciones venideras. Vamos a leer esto, vamos a leer todo esto, y empieza hablando de algo, pero vamos a llegar al punto en cada parada que nos vayamos haciendo aquí. Entonces vamos a empezar con esto, Mateo 10:16 al 25. Dice ahí: aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Son las palabras de Jesús, hablándole a su gente, hablándole a los creyentes, hablándole a los discípulos. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Dice: aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Dice: para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Dice: porque en aquella hora os será dado
lo que habéis de hablar. Les dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces hay que entender y hay que estar viendo lo que está escrito para poder nosotros conocer y movernos en el mundo. Que no dependemos de nosotros, sino de lo que Dios nos enseña. Él mismo nos está diciendo que no somos nosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y vean la situación en la que se iba a vivir o se está viviendo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Algo muy terrible. Pero vean lo que dice enseguida. Del 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí va a decir, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Acordémonos que perseverar es siempre caminar con Dios. Siempre, pero siempre caminar con Dios y permanecer con Él. Eso es lo que dice ahí. Dice el 23, cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Vean esta comparación que va a hacer Jesús aquí, con la sabiduría, el conocimiento y el aferrarse usted a Dios. Vean cómo va a poner esto aquí, lo voy a repetir. El discípulo no es más que su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Quién es el discípulo? Usted y yo. Dice, ni el siervo más que su Señor. Igual otra vez. Pero dice el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Ahí está. Dice, si el padre de familia llamare en Belcebú, cuanto más a los de su casa. Vemos aquí que por el movernos con Él y estar con Él, pues se va a hacer de todo. Por eso son las persecuciones de las que se habla. Pero acabamos de leer que se va a hacer cierto odio contra uno. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Refiriéndose a que no nos alejemos nunca del Señor. Y cuando digo eso, es no entrar en doctrinas que no son de Dios, que no son del verdadero Jesús. Por muy hermosas que le parezcan a usted, si no son bíblicas y no lo respalda el Espíritu Santo, ni están escritas, ni el Espíritu las enseña, no las crea. Así de fácil, no las crea. No las crea porque no son bíblicas. Como esta de que usted hace lo que hace y ya no lo ven a usted, sino que ve el Padre, ve al Hijo en usted. ¿Dónde está eso? Al contrario, uno entristece el Espíritu Santo. Entonces todo esto es para que vayamos viendo la verdad, como siempre. También tiene que ver esto con las señales antes del fin. Cuán importante es permanecer. Mateo 24:10 dice, gloria al Señor, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Acordemos que está hablando siempre al pueblo de Israel, pero son creyentes. Entonces hay una conexión, aunque sean judíos, pero ya eran creyentes, eran cristianos. Ahora veamos nosotros que cuando ellos tropiezan, dice, muchos tropezarán, es cuando no hay entendimiento de las Escrituras. En los llamados creyentes no están de acuerdo, están tropezando en lo que está escrito. Por eso el Señor dice, bienaventurado a quien yo no sirva de tropiezo. ¿Sí? Entonces entendamos que esas son señales, obviamente, del fin. Y por supuesto se están viendo, y Él las dijo desde antes, y pues usted ya sabe, todo lo que se ve por todos lados. Pero dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa es la conexión que existe en el tropezar en las cosas de Dios. Porque si usted permanece en el Señor, usted nunca va a tropezar. Si usted le es fiel, si usted tiene un celo por el Señor, si usted tiene un deseo siempre por Dios, como lo tenía Jesús, hasta el punto que lo iban a dejar solo. Los discípulos lo iban a dejar solo y dijo, váyanse ustedes también. Entonces ya sabe usted la historia. A él no le importaba, porque es mucho mejor siempre agradar a Dios. Siempre lo va a hacer.
Por eso habla aquí ya de los falsos profetas, que se levantarán y engañarán a muchos. Ahí están ese montón de doctrinas, tan carnales y tan humanas que existen en la tierra, y siempre ellos hablando de Dios ahí. Pero dice otra vez, aquí está el carácter ya, ¿no? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ve usted eso? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que les va a afectar. Lo que le está afectando a aquellos que no tienen el Espíritu. Igual a aquellos que están tropezando, les va a afectar también en el mundo. Que se esté, como dice aquí, multiplicando el mal. Les va a afectar a ellos también porque no están puestos, no están firmes en las cosas de Dios. Entendamos que todo está aquí. Y les vuelve a decir lo mismo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El perseverar, ya les dije, no importa la prueba, no importa por donde Dios lo pase, o usted se meta, o usted caiga, o usted tropiece en su cuerpo, en su vida, en su vivir aquí. Nunca suelte a Dios. Usted se tiene que aferrar y siempre, siempre, siempre estar con Él. No importa la enfermedad, no importa nada, no importa absolutamente nada, con tal de que usted termine con el Señor. ¿Entienda? Por eso Él les dice eso, les dice claramente, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Vamos a ver acá, hasta el libro de Apocalipsis, para que vean ustedes que en los evangelios y al final, terminando ya todo, en los mensajes a las iglesias, en el mensaje de Esmirna, en Apocalipsis 2:8, vamos a ver lo que Él les va a decir también ahí. Para que ustedes vean pues que todo está bien fácil y bien claro de irlo entendiendo. Cuando uno, por supuesto, quiere de Dios, uno no es duro de corazón, uno no es rebelde, uno dice, sí Señor, que se haga tu voluntad, el sí y el amén. Dice en Apocalipsis 2:8, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, y luego se describe él, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo dice esto, les va a decir a ellos, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tiene entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora entendamos esta parte aquí. Aquí está acusándolos de hipócritas y de falsos creyentes. Y alguien dirá, pero son judíos. No le hace. Igual hay cristianos. Le digo eso por lo que vamos a leer enseguida. Él les está diciendo que al ser ellos falsos están blasfemando. Y ese templo donde ellos se congregan, que es una sinagoga, pues es una sinagoga de Satanás. ¿Cómo estaría eso? Eso va para todos los lugares donde se dice predicar al Señor Jesucristo y se hace de todo menos eso. Porque en primer lugar, Él no está ahí. ¿Sí? No le han abierto las puertas, no le han abierto su corazón, no ha entrado a cenar con nadie, ni con el pastor, ni con nadie. Están solos. Pero Él sabe, por eso da detalles. Porque acuérdense que existe el trigo y la cizaña. Porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren eso. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y les dice otra vez, tiene un punto y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso entendamos que todo esto no cambia. Todo esto no cambia. El perseverar hasta el fin y el ser fiel hasta la muerte es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros no podemos cambiar, si somos movidos por el Espíritu, cambiar las cosas de Dios por nada. Mucho menos dejar a Dios a la manera que sea. Porque
Acuérdense, cuando él vio a Natanael, dijo que era un verdadero israelita, en el cual no existía nada. Él podía ver todo de este hombre, que era un verdadero israelita. Entonces él ve todo. Tanto a ellos los vio haciéndose los judíos y haciéndose de todo, y no lo eran. Para él no lo eran. Para los demás se ven igual. Pero tengamos ese temor de Dios, que Él es el único que puede ver quién es y quién no es, en cuanto a lo que está dentro. Por eso dice en el 11, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que dice el Espíritu a las iglesias es Dios hablándoles. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Imagínense pues que es verdadero esto. Y ya estaban en iglesias, ya están congregados. Por eso necesitamos tener siempre todo lo que el Señor nos está proveyendo, para estar de acuerdo, para poder tener el oído y para poder escuchar lo que el Espíritu dice. De otra manera nunca vamos a entender ni oír nada. Y esto es tan serio que dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo yo voy a vencer solo en las cosas de Dios? Nunca. Por eso es que nos movemos en Él, porque Él es el de todo. Todo esto es de Él. Mi vida es de Él. Todo donde yo estoy es de Él. Todo le pertenece. Nadie puede hacer nada solo, como se los dije la semana pasada. Miren, en Efesios 2:8 vamos a empezar a ver algo donde esto se ha malinterpretado también bastante. Es en el libro de Efesios 2:8. Acuérdense que íbamos a estar hablando del perseverar, pero no se confunda el perseverar con trabajar para ser salvo, porque eso no existe. Uno lo que hace es caminar en santidad, y al caminar uno está sometiéndose a Dios todo el tiempo. Eso es muy diferente. Pero ¿qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Oiga esta parte, que por donde quiera, muchas iglesias lo dicen y no lo entienden. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Lo voy a repetir otra vez. Porque por gracia sois salvos. O sea, que nos salvaron, como dicen todos, de gratis, sin merecerlo, muchos totalmente sin preguntar por eso. Simplemente fuimos salvos, dice aquí, porque por gracia sois salvos. Nadie de nosotros pagó absolutamente nada para venir a ser salvos, haber sido sacados de la esclavitud, haber sido sacados de las tinieblas hacia la luz admirable. Nadie pagó ni un solo centavo, peso, dólar, lo que sea. Nadie. Entonces eso es por gracia. Pero no para ahí. No para ahí. Porque dice por medio de la fe. Ahora, no es mi fe, ni nunca fue mi fe. Esto es por obra de Jesús. ¿Sí? Porque Él fue el enviado, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que hizo todo. Por eso podemos entender, ahora sí, que somos salvos sin tener que hacer nada. Somos rescatados, somos redimidos. Pero cuando vemos la palabra salvo, pensamos que ya está todo. Y en realidad ya está todo si usted se mantiene en el Señor. Usted no tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es permanecer. Y en el permanecer es a donde la gente ya no le gusta. ¿Entiendan? Ya no les gusta nada. Muchos de ellos ya no recurren a ninguna iglesia. Ya no van a ninguna parte. Ya no actúan como creyentes porque dicen, ya soy salvo por gracia. ¿Sí? Está escrito, dicen ellos. Y luego dicen, por medio de la fe. Pero vea lo que dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
El don de Dios, el regalo de Dios es el mismo Jesús otra vez. Es el que hizo todo, fue el que obedeció, fue el que mandaron, fue el que pagó, fue el que nos redimió mediante de la sangre derramada en la cruz. Pero como se los dije la otra vez, Él nos ha redimido para caminar con Él. Porque así es como nosotros vamos a alcanzar a otras personas. Nosotros no podemos alcanzar a nadie si no seguimos a Jesús, entiendan. No podemos hablarle a nadie, no podemos convencer, no hay palabras de nosotros, en nosotros más bien de vida eterna para nadie. Dios no nos usa, nunca vamos a salvar almas nosotros. Por eso es necesario, y para nuestra propia salvación también, caminar siempre con Dios. Y alguien dirá, no, se está confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Ahorita les voy a mostrar lo que quiero decir. Vamos a ver estas personas que perseveran y son salvos en la fe. La fe de ellos, que es de Dios. ¿Cómo está eso? Es una fe que Dios da, porque de Él viene todo. Cuando digo una fe que es nuestra, es porque Él nos hace movernos. Y yo me ven haciendo esto aquí, es la fe que yo tengo en Dios, pero es que Dios me hace hacer esto. Si Dios no me hace hacer esto, estoy perdiendo el tiempo. Y yo no tengo fe, ni tengo obra, ni tengo nada. Pero por todo lo que Él hace en mí, es que yo vengo y empiezo a hablarles a ustedes aquí. Ese es un acto que yo me muevo en fe, pero no es mi fe, sino que es lo que Dios me ha puesto en mí que yo haga. ¿Ya está entendiendo ahora sí? Entonces no podemos nosotros tener ni una cosa ni la otra solamente, tenemos que tener las dos cosas, la fe y las obras. Usted también no es excepción de nada. Entonces vamos a ver esto, ¿qué pasó? En el Nuevo Testamento, pero antes, escuche bien, antes de la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a ver qué pasó con estos hermanos, estas personas que tuvieron este contacto con Jesús. Y vamos a empezar con Marcos 10:46. Esto va a ser todo en los evangelios. Marcos 10:46. Gloria al Señor Jesucristo. Dice ahí, gloria a Dios. Acordémonos que muchas veces hemos leído esto, pero decimos, bueno, pasó eso, pasó lo otro. Pero vean ustedes el efecto aquí ya de todo lo que pasó. Usted se va a acordar. Y vamos a leer acerca del ciego Bartimeo que recibe la vista. Ok, dice ahí en Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Me imagino ahí estaba pidiendo dinero, estaba lástima delante de todos porque estaba como estaba. Pero vean lo que empieza a pasar con él. Por eso les digo que esto es parte del perseverar. Claramente sabemos, y la Biblia dice que él estaba ciego de sus ojos, tenía un problema físico. Pero dice aquí en el 47, viendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, o sea, empezó a hablar y a gritar el Bartimeo. Dice aquí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Está viendo lo que está pidiendo Bartimeo? Bartimeo está pidiendo misericordia de parte de Dios hacia él. Porque la Escritura dice que no es del que quiere, ni del que corre. Aunque él corrió y gritó, él pidió misericordia. Y la Biblia dice que es de la misericordia de Dios que nosotros hemos sido salvos, escogidos y llamados. Es del quien Él quiere tener misericordia. Así es esto. Entonces veamos que Él le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, muchos le reprendían para que callase. Pero Él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, dice otra vez. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Miren esto ya. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Se le estaban diciendo que fuera, que ya le había hablado Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Oiga eso, imagínense, ¿qué diría usted si Jesús le preguntara eso? Y el cierto le dijo, maestro, que recobre la vista. Pero vean ustedes todo lo que Jesús ya vio en el corazón de Bartimeo. Aquí no dice, pero por lo que está escrito podemos entender lo que Jesús vio en él. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, oigan lo que le va a decir aquí, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir con eso? Que este hombre no solamente había recobrado la vista física de sus ojos, sino que Jesús vio que quería estar y vivir y tener una comunión con él. Porque ya lo había, con estas palabras, Jesús nunca miente, tu fe te ha salvado. ¿De qué lo salvó? De la muerte eterna. Eso es lo que es. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso lo podemos interpretar como que iba caminando con él, o en realidad iba tras sus pasos. Por eso vean ustedes cómo las personas perseveran. Él empieza a gritar, empieza a hablar, y Jesús se detiene y le dice, ¿qué quieres que te haga? Vean ustedes que nosotros, entre toda la gente, tenemos que desear al Señor Jesucristo. Usted no actúe como los demás pretendiendo hacer algo. Usted tiene que actuar queriéndolo agarrar, encontrar y llevárselo. Y eso es el mismo Señor. Esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo que Él mismo le está diciendo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? Pues la que Él tenía en Él, lo que Dios depositó ya en Él. Entonces, eso pasó ahí. Vean lo que pasó en Lucas 7:36. Todo esto que les voy a mostrar es casi lo mismo. Miren, aquí vamos a ver. Dice en el encabezado, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Vamos a ver qué pasó aquí también. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, lo invitó a comer a la casa de él. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, pongan atención, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Vamos a ver qué va a hacer ella. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, oiga eso, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Oigan lo que estaba haciendo la mujer pecadora. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, pensando él adentro de él, si fuera profeta, lo cual no creía en Jesús, por eso lo dice así, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vean ustedes las dos personas con Jesús, uno ignorando quién es Jesús y la otra mujer pecadora entregada totalmente al mismo Jesús, porque todo lo estaba haciendo por el amor al Señor ya. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y le va a contar esto para que entienda lo que él acababa de hacer, el Simón, comparado con lo que venía haciendo ya la mujer pecadora. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Gran diferencia, ¿no? Entre 50 y 500. Dice, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le pregunta, ¿cuál de los dos le amará más? De los dos que le debían dinero, ¿cuál de los dos le va a amar a aquel que le perdonó la deuda? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, le dice Jesús. Vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Oigan esto. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Acuérdense que ellos antes caminaban en el polvo, en el desierto, se les ensuciaban los pies y en las sandalias, pero esta mujer estaba enjuagándole ya los pies a él. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ponga atención aquí. Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Con esto podemos entender algo, que muchas veces, desafortunadamente, vemos en las congregaciones, invitamos gente, invitamos familias más bien. Les decimos, vengan a la iglesia, compañero de trabajo, quien sea, ven y va. No está pasando por ninguna necesidad de ahí, pero necesita a Jesús. Entonces, cuando no pasan por ninguna necesidad, ni están pasando por ninguna prueba de nada, ellos hagan de cuenta que fueron a una tienda, salieron y se fueron a su casa. No pasó nada. ¿Por qué? Porque es que andan bien, según ellos. No hay ninguna necesidad de nada. Ellos fueron porque les insistieron, porque les rogaron que fueran a la iglesia. Y hay gente que llegamos adentro en las peores situaciones. Entonces aquí está el ejemplo. Y el mismo Jesús dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Oigan eso, entonces podemos darnos cuenta que Jesús mismo le perdona todos los pecados, pero el deseo de ella era mucho, porque mucho tenía ella. Entonces nosotros es el deseo que debemos de tener siempre, de desear a Dios, desearlo siempre. Dice en el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, también le repite lo mismo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces ahí vemos gente haciendo, como dice, perseverando, y aparte la fe de ellos ya los salvó, porque el mismo Jesús les está diciendo. Entonces ahí está eso. Lucas 8:40. Sí, porque es que ¿para qué creen que es esto? Esto no es para que salvo de qué, de que no le pase algo en el camino, no. Él les está dando la salvación porque Él tiene la potestad de hacer eso. Él tiene todo el poder, Jesús. ¿Qué dice Lucas 8:40? Miren, vamos a leer aquí. Dijo en el encabezado la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta también es un ejemplo de cuando toda la gente estamos en un lugar, según buscando de Dios, pero unos tienen la mente en otro lado, el pensamiento, el deseo, el corazón, el espíritu, el alma, y muy pocos están buscando de Dios. Por eso está este ejemplo aquí. Miren, vamos a leer. Dice, cuando Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, o sea, eso estaba lleno de gente. Imagínense que como que no podía caminar de tanta gente que había, y Jesús iba caminando. Bueno, dice allí que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba a la multitud le oprimía, o sea, lo iban apretando de tanta gente que había. Él estaba sintiendo el contacto de toda la gente, pero no pasaba nada. Él sabía que toda la gente estaba ahí, como todas las cosas. Dice aquí, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Imagínense cómo se sentía. Por eso les digo que no mucha gente llega en los mejores momentos a buscar a Dios. Por eso mucha gente no cree, ni le importa, ni regresa allá. Pero
de que están necesitados. Lo que pasa que ellos dicen, yo estoy bien, pero nadie está bien sin Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea que nomás tocó la tela del Señor Jesús. Ni siquiera lo tocó a Él. Pero vean que Él conoce todo otra vez. Por eso le estoy trayendo esto. Él conoce todo lo que está dentro de nosotros y de qué manera actuamos y nos movemos. Se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Y eso? Ella no abrió la boca, Jesús no dijo nada, pero hubo una conexión entre el necesitado y el mismo Dios. Esta vez, pues, en Jesús. Entonces Jesús dijo, tiene 2 puntos, pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Diciéndole, te están por todos lados ahí, ¿cómo que quién te tocó? Le dice Pedro. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Oye eso, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces vean ustedes, si tiene usted que perseverar o no. Esta mujer ya había tratado de todo, pero nunca de los nunca dejó de pensar que Jesús la podía sanar. Entonces, este es solamente un ejemplo de una persona con un problema y de la salvación que el mismo Jesús le iba a dar, sanación y salvación. Porque Él sabe todo, Él conoce la necesidad y Él no está perdiendo el tiempo con aquellos que de verdad lo buscan, con aquellos que de verdad están tratando de hallar a Jesús, el Salvador del mundo. Dice en el 47, entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. O sea que se quitó toda la gente y se quedó ella sola, y no le quedó otra más que declarar que ella fue. Dice en el 48, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz también. Entonces ahí está el perseverar, ahí está el estar en la fe del Señor. Todo eso va junto, porque a nosotros nos conviene siempre permanecer con las 2 cosas. Es como recibimos las bendiciones de Dios, es como nosotros mantenemos la comunión con Él. Miren, les voy a mostrar este otro, Lucas 17:11. Lucas 17:11. Este también está tremendo. Dice acerca de los 10 leprosos que eran limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oiga, estos también, como el ciego Bartimeo, ten misericordia. O sea, pidieron ayuda basado primero en la misericordia de Dios, lo cual está perfecto. Dice, cuando Él los vio, les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, en el camino de regreso hacia como Él dice, los sacerdotes, fue que fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga que le estaba dando sacrificio de sus labios, sacrificio de alabanza. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dice en el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado otra vez. Entonces veamos aquí
que esta gente, por las palabras que se les declaran en ellos, de parte del mismo Dios que es Jesús, todo se cumple. Todo se cumple. Entonces entendamos cuál importante es todo el tiempo que estamos nosotros aquí, estar escuchando y tratar de permanecer en sus palabras. Olvídense de otras doctrinas. Olvídense de que les están hablando lo que ni siquiera está escrito. Y usted se siente a gusto y dice, ya, así dijo el hermano, así dijo el pastor. No, usted tiene que escudriñar si es cierto o no es cierto lo que están diciéndole. Por eso entendamos que todo esto está bien, al pie de la letra, como lo dice él. A todos les va diciendo, vete, levántate, tu fe te ha salvado. Wow. Por eso es que en Hebreos 11:6 leemos cosas como estas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga esta parte, ¿cuántas veces no nos lo han dicho? No lo hemos oído. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien dirá, sí, yo tengo fe. No va a la iglesia, no cree nada, no le teme a Dios. Hace un montón de cosas, no le importa, lo niega. Y dice, yo tengo fe. ¿Sabe qué dicen esa gente? Yo no tengo otros dioses. Yo creo en mi Dios. Yo creo en Jesús. Pero no hacen nada. No le tienen temor. No caminan en santidad. No hacen nada. Te dicen, es que yo conocí y yo no lo cambio. Pero viven bien impíamente. Por eso dicen, es que yo tengo fe. Pero ¿sabe qué? No entienden. No entienden y ya están fuera. Porque aquí dice claramente, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si tú no entras de la mano del Señor Jesucristo hacia arriba, desde ahorita andas caminando, no llegas nunca. Y nunca le puedes agradar. Nunca, porque estás en la carne. Y alguien dirá, no, eso no puede ser. Yo tengo fe. Bueno, aquí dice eso, pero sin fe. La fe nuestra es el movernos por las palabras de Dios. Jesucristo es el que ha hecho todas las cosas para que por medio de eso nosotros entremos. Y entremos hacia el Padre. Por eso nadie puede hacer nada. Nadie, si no camina de la mano del Señor y no entra, por eso está el pasaje ese de que Él es el portero, Él es la puerta por donde entran las ovejas. Si usted no entra por Él, usted nunca llega al Padre. Él es el que abre la puerta del redil para que entren las ovejas, Jesús. Por eso quiere decir aquí que, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, aquí está ya para que entienda usted por qué digo lo que digo. Dice aquí, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos metemos, ya cuando Dios nos ha hablado, ya cuando Dios nos ha rescatado, para nosotros no hay nada que no creamos. Todo es sí y amén. ¿Entiendes esa parte? Por eso es que nosotros creemos que es necesario, como dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios, todos aquellos que dicen, oh, yo voy a la iglesia, yo creo en Él. Bueno, si usted se acerca a Dios creyendo, tiene que creer que Él es capaz de transformarlo usted y hacerle una criatura nueva, y que usted deje todo, que usted esté transformado, que usted sea cambiado, que usted sea una persona nueva. Porque si usted nomás cree a su manera, nunca va a pasar nada. Tiene que haber un efecto en la vida de usted, como creyente, como individuo. ¿Sí? Se lo voy a repetir para que ya lo entienda mejor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que alejados de Jesús, nunca agradamos a Dios de ninguna manera. Aunque hayamos sido bautizados, aunque hayamos crecido en el Evangelio, aunque hayamos sido pastores, predicadores, evangelistas, maestros, aunque hayamos sido directores de la alabanza, aunque hayamos sido maestro de niños, aunque hayamos sido líderes de varones, aunque hayamos sido lo que hayamos sido,
Si usted se suelta, usted queda fuera. ¿No está entendiendo que esas ramas caen y se secan y después están hechas, las avientan al fuego? Entienda que todo eso está relacionado con esto. Esto está relacionado. Usted no puede esperar a ver si es cierto o no lo que le estoy diciendo yo, porque quizás sea ya muy tarde. Entienda que tenemos nosotros que meternos de lleno a las cosas de Dios. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué dice en Hebreos 1:1? ¿Entiende esta parte? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo eso lo recibimos, lo vivimos solamente a través de Jesús. Aquí no se habla de vivir lleno de decoraciones en nuestras casas, de que nos supla toda la necesidad, lo cual lo hace, pero esa mentalidad no es basada en esto. Esto es en las promesas bíblicas que nos va a mandar y vamos a vivir, incluyendo la vida eterna. Por eso es que vivimos obedeciendo, vivimos sin negarnos, vivimos sin temor, vivimos callados, calmados y en la paz y en la paciencia más bien de los santos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Lo que decíamos la semana pasada, la esperanza viva, la vida eterna. Eso es lo que esperamos todo el tiempo. La convicción de lo que no se ve. Nadie hemos conocido la ciudad celestial, pero estamos convencidos de que existe. Es que esto sí es. Miren, en Primera de Pedro 1:18, ya casi vamos a ir cerrando. Es lo que dice, para que vean ustedes esto que les vengo diciendo acerca de la fe. Primera de Pedro 1:18, para que vean ustedes cómo es eso, lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos 11:6. Dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa es una cosa, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que les dije ahorita cuando Él nos rescató. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es lo que pasó en el cumplimiento cuando el Señor vino a su vida, de usted y la mía. Pero vean aquí el detalle en el 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios. Por eso, se lo repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ya en el Señor, entienda usted, cuando usted camina de la mano de Jesús, gracias a eso, nosotros creemos ya. Nosotros caminamos, somos transformados y cambiados. Por eso dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, escucha la verdadera fe, escucha la verdadera fe de un cristiano, no de alguien que desea tener cosas materiales y que pide aquí en la tierra y que anda declarando en otros por fe, hermano, declárelo, hermano, usted por fe haga lo otro, hermano. Así no es esto. Aquí dice claramente, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces ahí está ya todo. Ahí está todo, como nosotros, de qué manera, sin dolernos nada, sin sentir que es una carga y que está pesado y que es un enfado, nosotros caminamos agradándole a Dios en las cosas del mismo Dios, porque su yugo y su carga es ligera. Sí, no hay nada más hermoso que agradar y caminar de la mano de Dios, porque de paso somos bendecidos. Por eso dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante más bien el Espíritu. Entonces aquí vemos nosotros otra vez cómo es que nosotros y los hombres y mujeres que pasaron lo que vimos ahorita, cómo ellos mismos
cuando ya Dios les había hablado, que ellos no sabían, es lo que yo les he dicho siempre. Pero el deseo en nosotros ya está, de querer estar con Dios. Por eso es que el mismo Jesús sabe y les dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. La fe de Él mismo ha salvado a las personas, pues para que me entiendan. Porque no es lo que ellos siempre imaginaron. ¿Qué tal si lo imaginaron mal? Es que sí no es. Cuando nosotros nos metemos con Jesús, siempre vamos a estar bien. Porque Él ya nos hizo arrimarnos a Él. ¿Ya se fijó? Wow. Miren. Vamos a leer. Ya casi vamos a ir cerrando. Aquí mismo en Hebreos 12:2. Claramente dice él en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Oiga, ¿por qué usted tiene que tener puestos los ojos en Jesús? No en un cuadro, en una estampa. No. Esto es espiritual. Puestos los ojos en Jesús, aquí dice el por qué. Tiene una, como dice, el autor y consumador de la fe. O sea que empiezan las cosas de Jesús en nuestra vida por medio de lo que hace y también termina en Él. ¿Y qué es? Movernos en Él. Y eso se llama fe. Entienda que no es una coincidencia que usted deje todo por las cosas de Dios. No es una coincidencia que a usted no le importe nada más que agradarle y servirle a Dios. No son coincidencias, es que eso ya Dios lo depositó en usted. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. Voy a leer Hebreos 3:1 y aquí voy a cerrar ya. Con esto queda en claro porque las personas de aquel entonces todo el tiempo andaban ellos perseverando, andaban clamando, pero le decían que tuviera misericordia de ellos. ¿Ven? Cómo entran humillados bajo la poderosa mano de Dios, con la gran necesidad de ser liberados, de ser desatados, de ser sanados y posteriormente quedarse con Él para siempre. ¿Ustedes creen que a todos ellos que les dijo, vete, tu fe te ha salvado, se equivocó porque se perdieron? No, es que Él ya sabía que se iban a quedar ahí, por eso les declaró eso. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, ya con esto voy a cerrar, Hebreos 3:1-6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Se considera usted eso o no? ¿Usted se considera una persona santa en la cual está, como dice aquí, participando de un llamamiento celestial? Porque el llamamiento viene de arriba, no está aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ningún hombre que no sea guiado por el Espíritu Santo puede estar hablando doctrina de Jesús. No puede. Este llamado, como dice él, es un llamamiento celestial que viene del cielo, refiriéndose al mismo Jesús. Dice aquí, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. De nuestra profesión. ¿A qué te vas a dedicar tú si ya eres cristiano? Esa es tu profesión. Todos los que tienen una profesión se dedican a ella, a menos que estén enfermos o algo les haya pasado. Pero si nosotros nos ha llamado el Señor a un llamamiento celestial, es nuestra profesión, es nuestro trabajo. Entiendan. Por eso es que la gente no entiende por qué la gente seguimos haciendo esto, año tras año, mes tras mes. Porque es un llamamiento celestial, es una profesión. Es una profesión y muy hermosa, lo diría yo. Entienda, usted tiene que participar, como se lo dije la otra vez, con los demás santos, en la comunión, con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Por eso voy a leer esto y se lo voy a repetir desde el principio. Dice, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Una fe celestial también. Una fe que viene de arriba, no una fe que usted conocía desde que era niño y la oía en el rancho, en el pueblo, en la casa. Eso no, así no es. Entienda que esto es ya transformado. Aunque se oiga la misma palabra, no lo es. Dice en el 2, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios el Padre. Por eso entiendan por qué debe de haber tanta seriedad en esto. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora esta parte, ¿quién es eso? ¿Quién es la casa del Señor? Nosotros somos su heredad. Nosotros somos el templo de Dios. A eso se refiere. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Acuérdense y vuelvan a la verdad otra vez. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Es donde Él mora. Por eso tiene que haber tanta cosa perfecta en nosotros que Él mismo nos hace hacer. Porque Él es el de todo, no somos nosotros nos dejamos mover. Por eso está todo de acuerdo, inclusive hablando de la seriedad con la cual Moisés era fiel en toda la casa de Dios, cuando lo tenía para arriba y para abajo con todos. Igual tiene que pasar con usted, porque dice aquí, pero Cristo como hijo sobre su casa. Dice, la cual casa somos nosotros. Ahí está escrito, si no entendió. Si retenemos, escuchen esta parte, iglesia, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces entienda usted que es necesario que todos nosotros estemos perseverando hasta el fin, para poder nosotros, como dice aquí, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esa esperanza. Amén. Los dejo y que Dios los bendiga.